privilegio poder compartir esta palabra. La verdad que ha sido algo súper raro porque durante la semana me ha tocado a mí cumplir algunos turnos en alguna área donde estoy y también me ha permitido poder preparar esto y de eso voy aprendiendo. Y la verdad que me ha enseñado mucho el poder leer y el poder ir escudriñando, porque uno va aprendiendo y va adquiriendo conocimiento. Pero la idea tampoco no es llenarse de conocimiento. Esto tiene que ser un equilibrio. No tiene que llenarse uno como un globo de conocimiento y no tener experiencias con Dios. Tiene que haber un equilibrio. Y Cristo es el equilibrio entre esa balanza. Vamos a leer la palabra, a ver si los chiquillos de ahí de Multipanchito, 2 de Corintios 5, que es el texto central de esto y que le he puesto yo embajadores de Cristo, por colocarle un título. 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al 20. Si usted tiene su Biblia, la Biblia de papel, ¿cuánto tiene esa Biblia del libro, el libro de papel? A ver, levante su mano. Todavía existe, ¿no? ¿Ah? Hoy día la tecnología está reemplazando, pero no es la idea. Qué bueno que tenga esa Biblia. Así que se ganó un premio para buscar una polera al final. No, tranquilo. Es bueno que tengamos esa Biblia. Yo también la tengo, pero muchas veces uno tiende a ocupar esto o esto. Pero es importante ocupar la Biblia de papel. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ojo con esa palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que te llama más la atención de esta palabra? A mí cuando yo lo leí, es la palabra reconciliación. Y la palabra reconciliación, en cierto modo, significa el poder unir algo que en un momento se separó. En poder, en algún momento, es la restauración de la unidad. Y Cristo es muy claro en estos versículos, porque siempre hemos tenido la costumbre de poder leer este versículo y los que llevamos más tiempo en la iglesia, de leer la palabra y decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, y cerramos la Biblia. Y nos quedamos con ese versículo. Uno cuando tiende a predicar, o los que son más antiguos alguna vez salieron a predicar a la calle, se quedan con ese versículo. A mí muchas veces me tocó salir a predicar, cuando estaba en la iglesia antigua, salía a predicar con mi terno, corbata a la calle, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese versículo como que era clave. Si no, el de Juan 3:16, ¿cierto? Y resulta que hay algo más profundo en lo que te acabo de leer. Más allá de lo que podíamos dejado, que es las cosas viejas, del viejo hombre, aquellas cosas que hacíamos sin conocer a Dios, porque estábamos enemistados con Dios producto del pecado. Dios dice que esto es un regalo. La versión Nueva Traducción Viviente dice que es un regalo. Y aquí en la palabra dice que esto proviene de Dios. ¿Quién? Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, Dios mismo nos reconcilió. Estábamos alejados de Dios y pudimos volver a reconciliarnos con Dios porque estábamos apartados del pecado. Pero más allá de eso, querido hermano, no se trata solamente de que si yo era antes alguien que tomaba, hoy día ya no tomo. Antes que alguien hacía cosas que no correspondían, hoy día soy un correcto. Antes mentía, hoy día ya no miento. No se trata tan solo de eso, porque eso es parte de lo que Dios nos ha dado. Es un regalo, dice la palabra, la Nueva Traducción Viviente. Es un regalo que proviene de Dios, sino que la clave está en ser reconciliadores. Y esa es la clave de esta palabra, el ser pacificadores, el ser reconciliadores, y nuestra tarea es reconciliar al hombre con Dios.
Dice la palabra que somos llamados a ser pacificadores. En Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. ¿Se van dando cuenta del contexto? Somos llamados a ser pacificadores, reconciliadores, para que el hombre se reconcilie con Dios. La palabra enseña que la reconciliación es el proceso que reúne a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Porque el hombre ha estado apartado de Dios producto del pecado. Por ahí he escuchado una prédica que decía, Jesús no se ha ido de la tierra. Es el hombre que se ha apartado de Dios producto del pecado. Él está aquí con nosotros. Él está aquí en este momento, en medio de nosotros. El hombre es el que se ha apartado de Dios producto del pecado. Y la palabra lo dice en Isaías 59:2. Son los pecados los que han creado una división entre el hombre y Dios. Son esos pecados los que le han llevado incluso a que Dios esconda su rostro para no ir. Pero sabe, querido hermano, le tengo una buena noticia. Fuimos nosotros llamados a ser embajadores, como decía la palabra. Fuimos llamados a ser representantes de Cristo en este lugar. No solamente en mi iglesia, no solamente en mi ciudad, sino que en todo ámbito donde yo estoy. Soy llamado a ser embajador de Cristo, un representante de Él en todo ámbito, en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, donde quiera que estés, eres un representante de Cristo en ese lugar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Fuimos a ser llamados embajadores de Cristo. ¿Qué entendemos por embajador? Embajador es un representante, es alguien que representa a alguna persona en un lugar. Tú eres un embajador, alguien que representa a Cristo en esta tierra. Y esa es la clave de cada uno de nosotros. Ser representantes de Cristo, embajadores. Y como les digo, todo implica en todo ámbito donde estemos, ser un verdadero representante de Cristo en esta tierra. Porque hemos sido nosotros, primeramente, decía la palabra, reconciliados con Dios. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son nuevas. Y hoy somos embajadores de Cristo. Porque nosotros antes estábamos alejados de Dios. La palabra dice en Romanos 5:10, porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Tú, yo, personas de carne y hueso, común y corriente, querido hermano, somos representantes de Cristo en este lugar, en esta tierra. Y esa es la buena noticia, de que tú y yo somos representantes de Él en esta tierra. Yo cuando lo empecé a leer y empecé a escudriñar y empecé a buscar por Google, por la Biblia, concordancias, etcétera, le tomé el peso a esto tan importante de ser llamado un embajador. Es ser una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Ser una extensión del Padre en este lugar. Y hay un versículo, el versículo 20, que llama poderosamente la atención. Dice, Dios mismo ruega por nosotros. Imagínense la escena, imagínense el contexto. Dios mismo rogando por medio de nosotros que los hombres se vuelvan a Él. ¡Wow! Por eso tiene mucha concordancia lo que decía Cristian la semana pasada. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y tiene mucha relación con el primer versículo que leíamos. De modo que si estoy en Cristo, la palabra no dice que si de modo que estoy con Cristo, creyendo en Cristo, sino que de modo que estoy en Cristo, yo con Él, Él conmigo, uno solo. Y eso tiene mucho que ver con lo que leíamos recién. Dios mismo rogando por nosotros para que la gente se vuelva a Él. Por eso Él me dice, tú eres embajador, eres mi representante en esta tierra, eres mi representante en este lugar, donde quiera que estés, eres mi embajador. ¿Sabes? Las características de un embajador. De todas las que pude haber leído y escuchado, quiero que te quedes con estas tres, súper importante. Primera, un embajador no se autodesigna, es nombrado por Dios. Un embajador no se autodesigna, es nombrado por Dios. Y la palabra me dice que soy un embajador de Cristo.
Un embajador tiene instrucciones claras y de forma escrita. ¿Dónde? Donde les pregunté recién. En el libro, en su palabra. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Un embajador no está en un lugar para obtener beneficios por sí mismo. Si yo soy un representante de Cristo en esta tierra, en esta ciudad, porque es mi ciudad, no estoy puesto para obtener beneficios para mí. Es decir, que yo no solamente me conformo con venir a la iglesia y suplir mis necesidades y decir, yo represento a Cristo, pero me voy tan conforme con lo que Dios me entregó que solamente lo vivo para mí. Un embajador tiene una perspectiva de servir, querido hermano. Un embajador, el hecho de ser representante de Dios en esta tierra, me hace algo tan especial, un título tan importante, que me dice Dios que el ser llamado hijo de Dios es un tremendo título, un embajador, pero también una responsabilidad mayor. Y la perspectiva de un embajador de Dios, como dice su palabra, es el servicio. Yo no quiero preguntar esto porque a lo mejor no quiero pecar para que todos mintamos, no. ¿A quién le encanta servir? Repito, ¿a quién le encanta servir? ¿Sabe? Me gustaría que todo el mundo hubiese levantado la mano. Porque esa es nuestra tarea. El ser un embajador, un representante de Dios en esta tierra, tiene una perspectiva de servicio. Pero más allá de lo que yo pueda hacer, servir, tener esa perspectiva de servicio, de poder ofrecerme para Dios en la iglesia en servir, hay una ganancia detrás de todo esto. Y Dios es fiel en su promesa. Él es galardonador de los que le buscan y le sirven. Y eso es real, querido hermano. Yo lo he visto en mi vida. Me ha costado un montón, querido hermano. Como les dije, yo no los vengo a emocionar, pero es una realidad. El ser un verdadero representante de Cristo en esta tierra, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. No te acomodes con solamente venir de culto en culto, de domingo en domingo y conformarte con 3 canciones rápidas y 2 de adoración. Es algo más. Es algo más. Cuesta, querido hermano. La carrera no se trata de una carrera de 200 metros. Esto es una carrera larga. Es una maratón, querido hermano. Es una maratón. Y en esto vamos juntos como iglesia. Los mismos representantes, tú y yo, todos vamos corriendo al mismo propósito, querido hermano. Pero no se acaba la carrera ahí, sino que esto sigue adelante. Es una carrera larga. Y a veces estamos agotados y a veces ya no tenemos aire. Es lo que le pasa a los atletas cuando van corriendo. Llega un momento en que se les produce un efecto, en que después de sus fuerzas ya no hay más fuerzas y ya no funciona la mente. No funciona su fuerza física, sino que ya empieza a funcionar solamente el corazón. Y eso es un efecto que le pasa a los atletas después de ciertos kilómetros. Tiene un nombre que no lo recuerdo, pero es un efecto que les pasa cuando ya no hay más fuerzas físicas. Funciona solamente el corazón. Tú y yo, querido hermano, tú y yo tenemos que llegar a la meta. Sea lo que sea, pase lo que esté pasando. Querido hermano, yo te llamo en esta mañana por parte del Señor. Vengo a entregarte este mensaje, que tenemos que ser verdaderos representantes de Cristo en esta tierra. Y aquí viene la clave de este mensaje. Para ser embajador, para ser embajadores de Cristo, tremendo título en cada uno de nosotros, hay que vivir y predicar lo que creemos. Cuando yo dije esto, Señor, dije, tan real, vivir y predicar lo que creemos. Vivir y predicar lo que creemos. Porque tenemos que esforzarnos para ser como Él, querido hermano. Para poder ser como Él en todo lo que decimos, hacemos. Y esto implica tener un corazón de siervo y estar dispuestos, tú y yo, a servir a los demás. ¿Sabes por qué? Porque hay un llamado tremendo en esta tierra. Romanos 8:19. La creación gime por la manifestación de los músicos, por la manifestación del salmista, por la manifestación de los pastores,
¿Por la manifestación de quién, querido hermano? ¿De quién? De los hijos de Dios. Tú y yo, hijos de Dios. La creación está gimiendo, está desesperada, tienen hambre por la palabra, hambre por conocer de Dios. Y lo dice su palabra, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y debemos tener cada uno de nosotros, tú y yo, una urgencia generacional por lo que viene, querido hermano. Por mis hijos, por mis nietos, si Dios me permite en algún momento. Por mis hijos, si mis hijos están sentados y dan vuelta y no les llama la atención lo que el papá hace aquí arriba, independiente, hermano. Los traigo, los meto, los incluyo en la obra, los incluyo. Si mi hijo está ya sentado, da lo mismo, hermano, está aquí adentro. Pero si la diferencia es que si mi hijo se quiere quedar en casa, lo dejo en casa viendo tele y no lo incluyo, no lo incorporo. Una urgencia generacional por preparar a nuestras generaciones para que se preparen y sean valientes. Una generación que va a ir más rápido, una generación más valiente, que pueda conseguir cosas. Y para eso vamos pasando la estafeta, vamos corriendo, vamos preparando el camino para las generaciones. Siempre mi pastor dice, quizás a lo mejor cuando lleguemos a construir esto que estamos pensando, a lo mejor nosotros no vamos a estar, o a lo mejor todos unos así, apenas nos vamos a mover. Pero mis hijos, quiero ver a mis hijos que puedan estar sirviendo ahí atrás. Quiero ver a mis hijos diciendo, yo tengo células. Yo quiero ver a mis hijos diciendo, yo tengo a mis discípulos. Quiero ver a mis hijos a lo mejor sirviendo en esta área. Y si no están en esta área, diciendo, papá, yo quiero ir a las naciones, quiero ir allá afuera, ser un representante del Señor afuera. Y ese va a ser el mejor premio. Querido hermano, debemos ser gente de influencia. Dice la palabra en Habacuc 2:14, así como las aguas cubren el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Y Él lo dice es porque así va a ser. ¿Cuánto es el porcentaje de agua que cubre la tierra? A ver, alguien que sepa de eso. ¿70%? Fíjense el número, el 70%. El 70%. Gracias, hermana. El 70% dice que cubre la tierra, el agua. Y el Señor dice, así como las aguas cubren la mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Papito me está diciendo que el conocimiento se va a esparcir y se va a esparcir y se va a esparcir, así como ese 70%, lo estoy parafraseando, pero así se va a cubrir como las aguas cubren el mar. Si Dios me lo dice, lo tomo y lo aplico como un embajador de Cristo en esta tierra. Debemos ser gente de influencia, querido hermano, tú y yo, donde quiera que estemos, alineados con Dios, alineados al corazón de Dios. Cuando más pasamos tiempo con Dios, cuando más pasamos tiempo en la presencia de Dios, más lo conocemos a Él y más conocemos la autoridad que Él nos ha dado. Mi pastor Guillermo siempre dice, y lo anoté, tener pasión por Jesús inevitablemente nos llevará a tener compasión por la gente. Por eso dice la palabra, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y manifestar a Cristo es nuestro llamado, querido hermano. El propósito mío, tuyo, cada uno tiene su propósito, pero el cumplimiento del propósito no es cantar, no es predicar, no es venir al culto de domingo en domingo. Es que cuando yo camine por la calle, cuando yo vaya a la universidad, cuando yo vaya al gimnasio, porque hoy día está de moda, donde yo vaya, ser un verdadero representante de Cristo y que los demás vean a Cristo en mi vida. No ser un cristiano de los domingos. No ser un cristiano solamente en mi casa, sino que ser un verdadero representante y donde yo camine sea luz. Donde yo camine, vean a Cristo en mi vida. Ahí va ese cristiano. Ahí va ese chico. Yo veo algo distinto en él. Algo tiene que yo no tengo. Puede estar todo el mundo a lo mejor triste en el lugar donde tú estás, pero tú estás contento porque tienes a Cristo en tu vida. Y esa es la urgencia generacional. Que los demás vean a Cristo en ti. A un embajador, a un representante de Él en esta tierra. Por eso, queridos hermanos, tenemos que buscar a Dios corporativamente
ir más profundo, más apasionados, radicales, querido hermano. No solamente conformarnos con venir a un culto, llenarnos, satisfacer nuestras necesidades e irnos a la casa y esperar que llegue el próximo domingo para llegar a este lugar, querido hermano, con lo último de oxígeno, llegar, pude respirar nuevamente. No se trata de eso. Querido hermano, o somos hijos o no somos hijos. O eres frío o eres caliente, pero no tibio. Y esta mañana oro para que toda religiosidad y toda comodidad se vaya de nuestras vidas. La comodidad nos hace perder la sensibilidad. Y cuando pasamos y nos sentimos cómodos como un bebé porque recibimos y recibimos y recibimos y nos dan y nos dan y nos dan y nos vamos, nos llenamos, nos sentimos tan cómodos porque a la vez cumplimos nuestra reunión del día domingo y eso nos hace perder la sensibilidad que nada más nos llama la atención. Nada más. Cuando una comunidad se reúne y proféticamente hace en la tierra como en el cielo, el que se acerca se transforma. ¿Lo crees eso? Wow. Un poquito más de ánimo. ¿Lo crees eso? Si una comunidad se reúne y proféticamente hace en la tierra como en el cielo, el que se acerca se transforma. ¿Cuántas personas han llegado aquí cruzando ese umbral mientras cantábamos, diciendo en ese momento el Señor, wow, me tocó y me transformó? Se cumple, querido hermano. Se cumple. Tantos testimonios que hemos escuchado, yo me acuerdo de los días cero. Y un par de veces también me he metido a verlo en internet, ahí en la página de la comunidad. Gente que ha sido transformada, que un día ingresó por ahí. Y porque una comunidad vivía proféticamente en adoración, apasionada, fue inyectada y tocada por Dios y fue transformada. Querido hermano, en la iglesia de Corintios dice que cuando alguien llegaba, alguien indocto que no tenía conocimiento o incrédulo, era transformado. Porque todo el mundo vivía en pos de Él. Todo el mundo vivía en pos de Él, que era el centro. Y proféticamente estaban y adoraban. Y cuando ellos llegaban se convertían, se transformaban, querido hermano. La iglesia primera acostumbraba a servir a Dios. La iglesia primera acostumbraba a adorar a Dios, a vivir en pos de aquellos que necesitaban. Se reunían, se juntaban, vendían sus cosas, decían, por ir en pos de lo que necesitaban, pero a la vez iba más profundo en Dios. Buscaban a Dios en intimidad, tenían su relación con Dios y esa iglesia primera lograba e iba en pos y vivía en pos de las personas. Pero antes se apasionaban por Dios, encendían el fuego y tenían amor. Cristian una vez dijo en un Vive, no podemos transformar nada sin amor. Nada. Y eso es fuerte, querido hermano. Si yo no tengo amor, ¿cómo voy a ir a hablarle a alguien de amor afuera y abrazarlo? Por eso, querido hermano, esto es paso a paso. Pero el tiempo no es para decir, no, lo voy a dejar más adelante. Hoy es el día. Hoy es el tiempo, querido hermano, de buscar el reino de Dios. Que se establezca gozo, paz, justicia, amor, para que nosotros podamos transformar a los que necesitan. Por ir en pos de aquellos que necesitan. Y no solamente ser el embajador, el representante de Cristo, sino que me vean que Cristo está en mi vida, que yo pueda representarlo, hablar como Él, amar como Él ama. La iglesia primera en Hechos 2:42, no lo vamos a leer, pero habla, dice hablaban de enseñar de Jesucristo. Existía la comunión entre todos, la comunión con Dios, existía el temor de Dios. Y en ese lugar fueron por primera vez, dice la palabra, llamados de cristianos, porque eran como pequeños Cristos, eran representantes de Cristo en la tierra. Querido hermano, y esta es la esperanza de la creación. Esta es la esperanza que tiene Arica.
Esta es la esperanza que tiene el lugar donde yo trabajo. Esta es la esperanza en la universidad donde tú estás. Esa es la esperanza, querido Lander, de parte del Señor que tiene el lugar donde tú trabajas. Que nosotros como iglesia, nosotros como embajadores del Señor, podamos manifestar a Cristo en la creación. Esta es la esperanza, que Cristo vuelva a manifestarse a través de su iglesia, porque no somos otra cosa, somos el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, si Dios está buscando amigos confiables para entregarles sus secretos. Dios está buscando amigos secretos para entregarles sus amigos confiables para entregarles sus secretos. Porque Él quiere vernos cara a cara. Él quiere vernos cara a cara. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51:6: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios está buscando a esas personas, a esos amigos confiables para darle todos los recursos, darle el título. Ya se lo dio el título de embajador para ser representante ahí en esas grandes tiendas donde trabajas, para ser representante en ese lugar donde tú estás, en la municipalidad, donde sea, en el lugar donde tú estés, ser un verdadero representante de Cristo en este lugar, en esta tierra. Y sabes, siempre lo leemos, la mies es mucha, el trabajo es mucho, los obreros poco, pero ¿sabes cuándo hay una diferencia? Cuando esos pocos obreros tienen mentalidad de sacrificio vivo. Y lo hacen no por recibir el conocimiento de hombres, sino el reconocimiento de Dios. Querido hermano, vuelvo a insistirte, no es fácil. No es fácil el estar para allá, para acá, cumplir, ir acá, recibir de tu trabajo, que tienes que pensar, que planificar, que tus hijos, que esto acá, pero no hay mayor recompensa. Andar corriendo, andar para allá, para acá, que tenemos que ir, que la célula, que esto, que aquí, que allá, que los discipulados, pero tienes que ir al informe, que etcétera acá, pero no hay mayor recompensa. No hay mayor recompensa que la que te da Dios. Y tú lo ves reflejado en tu vida. Por eso, querido hermano, yo te llamo esta mañana de parte del Señor. Enciende tu corazón. Apasionate por Dios. Sirve en la iglesia donde estés. Si estás en un lugar que a lo mejor no estás buscando, no estás en una plataforma, no quiere decir que seas menos. Si estás en un lugar allá al fondo en que nadie te ve, todo lo contrario, eres parte del cuerpo. Eres embajador de Cristo y tu perspectiva es servir. Y por servir tienes tu ganancia. Que el Señor levante en esta casa obreros con mentalidad de sacrificio vivo, Señor, en el nombre de Jesús. Para que los pocos que están sirviendo, los pocos que levantaron la mano, que decían yo amo el servir, se multipliquen y produzcan la sinergia. Que se multipliquen y que tengan esa mentalidad de obrero. Para que puedan, esa mentalidad de sacrificio. Para que puedan decir, con ganancia ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y voy a servir porque Dios me va a recompensar y voy a ser un embajador de Cristo, voy a ser un representante tuyo en esta tierra para marcar la diferencia allá afuera donde todo el mundo necesita. Que Dios nos enseñe a madurar, querido hermano. Y el madurar no solamente viene por adquirir responsabilidades. Yo lo dije el domingo pasado cuando estábamos cantando y ministré. El hecho de que tú lleves años en la iglesia no te significa que lleves más años de cristiano. Hay momentos en que los procesos, las circunstancias nos hacen madurar. Por eso tenemos que amar esos momentos, porque Dios sabe dónde tenemos que madurar, en qué área. Y bajo esa circunstancia debemos amar, debemos tratar de decirle al Señor, enséñame a poder amar esa circunstancia que estoy viviendo para poder adquirir madurez. Madurez. Se trata de madurar dando gracias a Dios por la circunstancia, porque estas siempre nos van a ayudar a madurar. Mira, quiero que repitas conmigo esto. La salvación, no, dilo fuerte, la salvación no es mi final, es solo el comienzo de mi proceso para vivir el propósito de Dios en esta tierra. Aleluya. Querido hermano, si yo te contara las situaciones que han pasado, que a lo mejor no se va a comparar a lo que tú has vivido,
Pero cuando uno salta esa valla y salta la otra y salta la otra y te ves pleno porque dices, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. A lo mejor llega un momento en que me veo tan apretado, tan desesperado en algunas áreas, pero pasé esa valla y me siento con una paz tremenda. Y es ahí donde Dios me enseña a madurar. Cuando yo realmente tuve un encuentro con el Señor, no tenía idea de nada de fe. Querido hermano, yo venía y me sentaba en la tercera banca y me quedaba dormido. Porque vivía tanto en pos de mi trabajo. Porque mi trabajo me daba. Era jefe, ganaba dinero, tenía mi departamento, tenía mi vehículo. Pero ¿sabes? Cuando realmente me sentaba en ese lugar y empezaba a recibir, entre comillas, a recibir, cansado. Y me quedaba dormido porque vivía en pos de mi trabajo. Mi trabajo me daba. El trabajo era mi fuente y no Él. El trabajo era mi ingreso, sí, pero Él no lo veía como mi fuente. Y fue ahí donde Dios produjo un quiebre en la fe. Un quiebre en la fe tremendo, querido hermano. Y por eso le digo, Dios nos hace madurar en cada área, en cada circunstancia. Y Él dijo a este muchacho, no tiene fe, no tiene fe. Le voy a enseñar a creer. Lo voy a dejar 7 meses sin trabajo para que entienda y empiece a creer en mí. 7 meses. 7 meses sin trabajo, pero nunca faltó nada en la casa. Y ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Un Dios fiel, que no falla. Y sabes, cuando Dios me dijo hace un mes, dije, Señor, ¿por qué tantos meses sin trabajo? Ahí entendí, clic. Quiero que crezcas. De ese tiempo hasta ahora, claro, si lo veo en ese momento, pucha, Señor, ¿qué estáis haciendo conmigo? Que dura la prueba, Señor. Yo sabía que yo necesitaba crecer en fe para lograr pasar las vallas para lograr mi sueño, el sueño que Dios había puesto en mi corazón, que es mi casa. Porque si lo había hecho en esa área, a ese nivel como estaba, querido hermano, no logro alcanzar ni colocar la puerta. Y eso quiero que entiendas, que Dios nos hace madurar en cada área. Yo no sé en qué área Dios te va a hacer madurar en una circunstancia. Pero sabes, hermano, dejemos la comodidad, dejemos la religiosidad. Amemos a Dios con todo el corazón. Sirvamos a Dios. No vivamos solamente en pos de nuestras propias necesidades. No vivamos en pos de sentirnos bien en la comodidad. Tengo un buen trabajo. Y si trabajo tengo ingreso. Chuta, y si no trabajo no voy a tener ingreso. No dejes que esa nebulosa te vaya apartando. Porque increíblemente no te das cuenta cuando ya estás sacando un pie afuera. No vivas en pos de tu trabajo. No vivas en pos de ese ingreso, te lo dice el Señor. No vivas en pos de eso, querido hermano, porque no te vas dando cuenta cuando inconscientemente te va saliendo. Y después dices, Señor, ¿qué pasa conmigo? Ya no hay el mismo fuego que tenía en mi interior. Es porque preferiste muchas veces satisfacer tus propias necesidades y sentirte cómodo. Y cuando ya pasa alejarte de la cruz, cuando pasas a suplir tus necesidades, yo lo dije el domingo pasado, lo puso el Señor en mi corazón, el centro pasas a ser tú y no Él. Y ahí te vuelves enemigo de la cruz. Hermano, en estos últimos minutos, quiero decirte, y sobre todo a los hermanos que están aquí, extranjeros, no temamos lo que pueda estar pasando en el mundo. Nosotros fuimos llamados a manifestar a Cristo, a ser embajadores. El hecho de que se aprueben leyes en contra de los principios de Dios, claro, yo soy un hijo de Dios y me da recelo, yo no me gusta, pero eso no me hace retroceder como un cristiano. ¿Qué voy a hacer ahora? Están aprobando las leyes del aborto, están aprobando todo lo que tenga que ver con la ideología y empiezo a retroceder y a esconderme. No, querido hermano, la palabra dice que la tierra en un momento se va a cubrir de tinieblas, ¿cierto? Pero sabes, querido hermano, mayor es el que está en nosotros, y lo quiero leer aquí. Dice la palabra: levántate, resplandece, porque te ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, querido hermano. Aquí dice que tinieblas van a cubrir la tierra, pero levántate y resplandece, querido hermano. A mis hermanos de Venezuela, levántense y resplandece, porque ha venido su luz. Se ha venido su luz, querido hermano. Y si están en este lugar no es casualidad.
No es casualidad, querido hermano, que estén aquí en este lugar. No es casualidad. No es casualidad que estén aquí. Hermano, insisto, yo no quiero emocionarte. No quiero producir eso. Quiero producir que Cristo se active en tu vida, querido hermano. Que Cristo se active de una vez en tu vida. Que lo vivas con pasión. Que lo vivas con pasión, querido hermano. Tenemos que ser tú y yo parte de una generación inconmovible. Inconmovible. Tú y yo parte de una generación inconmovible. Y qué mejor ejemplo de Daniel. Daniel, querido hermano, a pesar de que le cambiaron su nombre, lo llevaron a otro lado, nunca se postró ante el sistema. Nunca quiso contaminarse con la comida del rey. Y por eso 3 consejos para mantenernos fieles hasta el final, querido hermano. 3 consejos. Disciplina en tu intimidad, disciplina en tu búsqueda con Dios. Certeza en la identidad. Dice a Daniel que a pesar que le cambiaron su nombre, él sabía cómo era. Pueden llamarme como quieran, decía Daniel. Pueden llamarme como quieran, pero yo soy hijo del rey. Te pueden llamar como a ti como quieran. A ti como quieran pueden llamarte, pero eres hijo de Dios. Y tienes que tener esa certeza de identidad y que nadie va a cambiar esa identidad. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Mantén tu disciplina de integridad. Mantengamos nuestra disciplina de intimidad y fortaleza en la unidad. Fortaleza en la unidad. Tú y yo, un solo cuerpo. Un solo cuerpo, unidos. Nadie se queda afuera. Ni el que está aquí arriba porque está sirviendo, a lo mejor cantando, no. Ni el que está allá afuera esperando a los hermanos, no. Todos somos partes. Fortaleza en la unidad. Para que cuando un hermano se caiga, podamos ir y levantarlo y no cuestionarlo. Así como Daniel y sus amigos estaban parados y estaban los 3 y todo el mundo bajó y se humillaron, ellos estaban arriba y los 3 se fortalecían y decían, no podemos, que yo me quería arrodillar, no, levántate, porque tenemos que servir a Dios y solamente honrarlo a Él. De eso se trata, amigo, de eso se trata, querido hermano, que tengamos fortaleza en la unidad, que todos podamos ser un solo cuerpo, que podamos apoyarnos unos a otros, que podamos tener ese apoyo, cada uno de nosotros, amigos, hermanos en Cristo. Querido hermano, se trata, como lo dije al principio, de ser embajadores de Cristo y reconciliadores. Tú y yo tenemos que ir a reconciliar allá afuera al mundo. Tenemos que ir a reconciliar afuera al mundo. La gente necesita mucho de Dios. Mucho de Dios. Que el Señor saque toda indiferencia por lo que pueda estar pasando afuera la gente. Hace una semana atrás fuimos con mis hijos, porque mi hijo mayor le encanta ir a las tiendas porque empieza a examinar todo. Esto, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué es más largo? ¿Por qué es más corto? ¿Por qué se pintó así? No sé, querrá ser ingeniero, no tengo idea. Le encanta ir. ¿Y por qué la escalera mide tanto? Y en esa me encuentro con 2 chiquillos y con 2 niños chiquititos. Y siempre me pasaba que cada vez que pasaba por alguien, y estoy hablando tiempo atrás, pasaba al lado de alguien y no sentía nada, querido hermano. Alguien necesitado. Y me daba lo mismo. O sea, pasaba, tampoco lo despreciaba, pero no sentía nada. Y le decía, Señor, ayúdame, por favor, a vivir, a ser un verdadero representante. Yo no soy correcto, o sea, no soy perfecto. También tengo mis debilidades. También lucho con algunas cosas. Pero le decía, Señor, ayúdame a amar como tú amas, a que cuando yo pase de nuevo algún momento no me dé lo mismo. Amar como tú amas. Y cuando pasamos esta vez, no teníamos nada en el bolsillo, pero dijimos, amigo, espérate. Y estaba con su bebé. La niña de 19 años con 2 niños, el chico de 19 años también, eran de afuera. Y le dijimos, hijo, déjame entrar y cuando me devuelva te doy algo. A lo mejor por su mente dijo, bueno, siempre me dicen lo mismo. Pero cuando volvimos, entramos y compramos una bolsita y le compramos cosas para ellos, para los niños, etcétera, y se la entregamos. Y sabes que fue algo tan poderoso en el corazón. Decir, así es como tú quieres, Señor. Así es como tú quieres que amemos a los demás. Así es como tú quieres que nosotros sirvemos, que amemos como tú amas, Señor. De servir
y ser un verdadero representante de Cristo en esta tierra. Por eso esta mañana, querido hermano, llamo a que tu corazón se reactive, a que podamos traer el reino de los cielos a este lugar y que tu corazón se active de una vez, que despierte. Yo declaro en el nombre de Jesús que los corazones que estaban ahí estancados se despiertan. Que aquellos corazones que en un momento estaban aquí con conquistar el mundo y hoy día ya no están abajo, que no tienen ganas de nada, se reactivan. Esto es como un electrocardiograma que estaba en una línea continua y que en el nombre del Señor se empieza a reactivar eso en tu interior. Empieza a activarse en tu corazón eso que hay y que hubo en un momento una canción de compromiso, un pacto con Dios. Eso se reactiva esta mañana para ser realmente un embajador de Cristo en esta tierra. La pasión por Dios y compasión por la gente. La pasión por ti, al buscarte en intimidad, al tener disciplina de intimidad, al buscarte de corazón, a entregarte toda mi vida completamente a ti, mi familia, mis hijos. Si mis hijos hoy día no están, van a llegar porque son hijos de la promesa. En el nombre de Jesús lo declaro sobre tu vida, que tus hijos van a llegar porque mientras tú más busques, más recibe de parte de Dios. Aleluya, dáselo más fuerte al Señor.